Una densa oscuridad cubre la comuna de Pudahuel, en Santiago de Chile, bajo el manto frío de la noche. Un humo tenue se eleva desde el patio de una vieja casona usurpada, mezclándose con un olor dulzón y nauseabundo. Lo que aparenta ser un asado más de fiesta, se revela como una escena salida de la peor pesadilla que puedas imaginar. En mayo de 2025, Chile despertó conmocionado por la revelación de un crimen tan atroz ocurrido tiempo atrás: el brutal asesinato y descuartizamiento de Bernarda Morales y su pareja, Arturo, en un caso que apunta a ser el primer acto de canibalismo documentado en la historia criminal de este país. Pero antes de iniciar con este rotundo y macabro caso, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Ana, que me escribió el siguiente mensaje: gracias por ser tan humano, tan empático, tan metalero, tan bueno divulgando y hacerlo de un modo que siempre apetece escuchar, aunque se trate de temas que ojalá no existieran en esta sociedad. Sigue creciendo bello. Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad me honran bastante. Gracias por resaltar la forma en la que se presenta cada uno de los casos. Para mí es muy importante hacer las cosas bien, y que te gusten desde luego me hace sentir también muy bien. Te envío un gran abrazo cósmico y deseo que todo vaya muy bien en tu vida. Por favor, cuídate mucho. También quiero agradecer a DMaxD, que me escribió: gracias Tess. Se ve que tuviste una buena formación humana. Desde Argentina, muchas bendiciones. Muchas gracias a ti también por el apoyo, por ese mensaje tan bonito. De verdad que me motiva bastante a seguir trabajando con ímpetu. Espero que tu vida vaya de maravilla. También te envío un gran abrazo hasta Argentina y por favor cuídate mucho. El 15 de septiembre de 2023, las celebraciones de fiestas patrias animan los barrios de Santiago. Pero esa noche, algo siniestro ocurre entre las calles silenciosas de Pudahuel. Bernarda Morales, de 45 años de edad, y su compañero Arturo salen de casa como otras ocasiones hacían y entran en la penumbra de una vivienda tomada, una casa usurpada, sin saber que cruzan un umbral mortal. Pues desde ese día no volvieron a ser vistos con vida. En esa casa, utilizada como guarida y centro de venta de sustancias ilegales, los aguardaba una trampa que sellaría por completo su destino. Con el paso de las horas, el silencio sobre su paradero se vuelve cada vez más inquietante. Sus familiares comienzan a preocuparse al no tener noticias de ninguno de los dos. Al otro día, la ausencia de Bernarda y Arturo es evidente, inoportuna en fechas de reunión familiar. Nada de llamadas, nada de mensajes. Por tanto, la angustia se apodera de sus seres queridos, que intuyen que algo va muy mal. La desesperación crece con cada minuto de silencio en este caso. En algún momento de esa primera noche, la quietud del vecindario se rompe por completo. Gritos desgarradores emergen de la casona ocupada ilegalmente. Una vecina, de nombre Viviana, escucha alarmada los alaridos de una mujer y un hombre pidiendo piedad. La primera vez que llamamos a carabineros fue por los gritos que pegó la Bernarda y el Arturo, relataría después la testigo clave del caso. Los vecinos, impotentes y también muy aterrados, denuncian ruidos y también movimientos sospechosos. Sin embargo, las paredes de la casa del horror parecen ocultar temporalmente el crimen monstruoso que dentro se ejecuta.
Aquella vivienda, otrora un hogar común, se había convertido en una casa tomada por delincuentes. Benjamín Bordillo Catrimán, de 25 años de edad, descrito por la policía como un sujeto violento y manipulador, la había usurpado meses antes, expulsando al dueño original, quien era un hombre justamente con adicción a las sustancias ilegales, a una pieza en el fondo. Entre esas paredes, Bordillo estableció un centro de tráfico de estupefacientes, rodeándose de cómplices e impregnando el lugar de amenazas. Llegaban pistolas, llegaban armas, peligraba mi vida, tráfico de todo. Admitiría más tarde el verdadero propietario de la vivienda, justificando por qué cayó ante lo que allí sucedía. Esa noche del 15 de septiembre, Bernarda y Arturo cayeron en manos de Bordillo y su séquito de manera brutal. Fueron secuestrados al interior de la casa, retenidos en contra de su voluntad. Los testimonios posteriores pintan una escena completamente escalofriante: golpes, súplicas y un líder despojado de humanidad. El Benja los tenía ahí, los tenía secuestrados y les pegaba. Después se le pasó por la mente: al Arturo lo entero, a ella también, todo lo mismo. Reveló uno de los involucrados en una confesión sobre lo que ocurrió en aquella habitación maldita. Con una frialdad espantosa, Bordillo cortó el cuello de Arturo de lado a lado y luego hizo lo mismo con Bernarda, silenciando para siempre sus gritos. La violencia no terminó con la muerte. Los asesinos, en una suerte de macabro ritual, procedieron a desmembrar las partes de cada uno de los personajes en cuestión. Cuchillos afilados y sierras dentadas convirtieron a dos personas en un rompecabezas de restos humanos, fragmentos de vida reducidos a evidencia muda del sadismo. La fiscal Bárbara Ramírez describiría más adelante que el desmembramiento se realizó con elementos lisos y dentados como un serrucho, indicando la variedad de herramientas empleadas. Partes de los cuerpos fueron quemadas hasta que se carbonizaron, quizá en un intento de borrar huellas. Hay elementos para entender que fueron calcinadas muchas partes de los cuerpos, señaló la fiscal, añadiendo que también hubo evidencia de exposición a fuego y electricidad en los restos de las víctimas. La escena entonces era completamente dantesca. En el patio de la casa se cavó apresuradamente una fosa poco profunda. Allí, envueltos en su tragedia, los restos mutilados de Bernarda y Arturo fueron enterrados sigilosamente por sus asesinos. El vecindario quedó en inquietante silencio tras los gritos iniciales. Quizá la llegada tardía de la policía, avisada por los vecinos, no detectó nada anormal a simple vista en la oscuridad. Los criminales supieron ocultar el horror bajo tierra, literalmente, mientras la vida en los alrededores continuaba su curso habitual. Pero el mal no puede permanecer oculto para siempre. Las semillas de la barbarie ya estaban sembradas, esperando ser descubiertas. Pasan las semanas sin rastro de Bernarda ni Arturo. Sus familiares, consumidos por la incertidumbre, emprenden una incansable búsqueda, denuncian la desaparición a las autoridades y pegan sus nombres a cualquier esperanza. El caso parecía estancado hasta que, casi 2 meses después, ocurre un hecho totalmente inesperado. Una llamada telefónica de aproximadamente 20 minutos lo cambia todo.
Catherine Saelzer, hija de Bernarda, recibe una videollamada que congela la sangre. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa pero decidida, uno de los cómplices de Bordillo le revela la espantosa verdad en un arranque de conciencia o desesperación. El Benja los tenía ahí, los tenía secuestrados y les pegaba. Al Arturo lo a ella también todo lo mismo. Están los dos enterrados ahí, confesó este individuo, dando detalles precisos de lo que hicieron y del lugar donde ocultaron los cuerpos. Catherine escucha atónita, con el corazón hecho trizas, la narración de la muerte de su madre biológica. Imaginar a Bernarda en esas circunstancias es un golpe indescriptible para las palabras. Sin embargo, esa horrorosa confesión también trae consigo la clave para hallar sus restos y, con suerte, obtener justicia. Armados entonces con la información de esta llamada, familiares de las víctimas y policías se dirigen al sitio descrito, un sitio eriazo junto a la Ruta 68 en el sector de Claudio Arrau, con Isla Portezuelo en las afueras de la ciudad. Es 8 de noviembre de 2023 cuando las palas y en muchos casos las manos desnudas de sus seres queridos, movidas por la desesperación, comienzan a excavar de inmediato la tierra. Tras remover escombros y mucha basura, la pesadilla por fin emerge. Los cuerpos desmembrados de Bernarda y Arturo aparecen enterrados a muy poca profundidad, tal como se había descrito en la perturbadora llamada. La escena entonces es devastadora. Los familiares se abrazan llorando junto a la fosa improvisada, sollozando los nombres de sus seres amados. Catherine misma, con las uñas llenas de tierra y lágrimas en su rostro, contempla los restos fragmentados de su madre. A mi mamá no la pude velar ni verle la cara. Ella estaba en un cajón, diría después con profundo dolor, aludiendo a que el estado del cuerpo hizo imposible un velorio abierto. El hallazgo de los cuerpos confirmaba el doble homicidio. Al menos, ahora la familia tenía la certeza de que había ocurrido un terrible asesinato, aunque los detalles superarán la peor de sus imaginaciones. La policía, conmocionada ante la crueldad descubierta, intensifica las diligencias. Al día siguiente, el 9 de noviembre, en un operativo coordinado, logran detener a Benjamin Bordillo, quien había huido a la distancia intentando evadir a la justicia, junto a otros 3 sospechosos presuntamente también involucrados en este crimen. La cacería humana termina con los responsables bajo custodia, pero el horror apenas comenzaba a develarse por completo ante la opinión pública que exigía justicia para este terrible caso. Lo que ya era un caso espeluznante dio un giro aún más siniestro con los testimonios posteriores. Durante la investigación, emergieron relatos de testigos que sugerían que los asesinos no se habían conformado con torturar y matar a sus víctimas, sino que habrían incurrido en un acto de antropofagia aberrante. Una vecina identificada como Viviana sacudió la investigación con una confesión escalofriante. Ella habría presenciado asados en los que se cocinó carne humana. Hicieron como 2 asados. Uno era un pedazo de torso, era carne de una persona, declaró Viviana, helando la sangre de detectives y oficiales. Aquella humareda nauseabunda de mediados de septiembre cobraba de pronto un significado atroz. Los asesinos habían desenterrado los cuerpos en descomposición de Bernarda y Arturo y asado partes de ellos a la parrilla. El testimonio de la hija de Bernarda confirmó esa versión en todos sus detalles macabros. Catherine, con voz entrecortada por el llanto y la furia,
relató lo que supo durante la pesquisa. La tuvieron enterrada en la casa, en la parte de adelante del patio. Después, ya la desenterraron y la asaron en la parrilla, justo para el 18 de septiembre. En plena fecha de celebraciones patrias, mientras muchos brindaban y asaban carnes en familia, los asesinos de su madre quemaban su carne en la barbacoa. El hedor pútrido se extendió por la cuadra. Varias personas comenzaron a sentir el mal olor porque ya era carne descompuesta, agregó Catherine en su sobrecogedor relato. A mi mamá me la asaron, me la descuartizaron, después la enterraron en el patio, después la llevaron a otro lugar. Le faltan partes de su cuerpo. Mi mamá no está entera. Clamó entre lágrimas Catherine, exigiendo justicia por semejante ultraje. Las autoridades quedaron atónitas. Chile, un país donde los crímenes violentos rara vez alcanzan tales extremos, se enfrentaba a la posibilidad real de su primer caso documentado de canibalismo. Hasta ese momento, la antropofagia criminal era algo propio de historias de terror extranjeras o leyendas urbanas. Nunca en los anales policiales chilenos se había comprobado un acto de canibalismo como parte de un delito. Por eso este caso horrorizó tanto a la ciudadanía como a las instituciones, marcando un hito sin precedentes en la historia criminal chilena. La confirmación pericial aportó evidencias inquietantes. Los restos presentaban secciones calcinadas y señales de haberse expuesto al fuego directo. Se hallaron también indicios de intentos de destrucción del tejido con electricidad. Todo apuntaba a que, efectivamente, partes de los cuerpos fue cocinada intencionalmente, aunque resulte difícil de creer. Las piezas encajaban. Los criminales quizás buscaron con esto morbosos rituales o simplemente saciar una perversión insondable. La palabra canibalismo comenzó a circular en los medios, acompañada de una mezcla de estupor e incredulidad. La nación entera quedó conmocionada. El barrio de Pudahuel, de gente trabajadora y familias, se convirtió en escenario de titulares macabros. Vecinos que antes convivían pacíficamente, ahora recordaban con espanto el humo que vieron aquella tarde de septiembre sin imaginar su origen y los gritos que creyeron simples riñas domésticas que terminaron siendo gritos de la auténtica muerte. Chile despertó a la realidad de que bajo el techo de una modesta vivienda se había perpetrado un acto propio de pesadillas. Con 4 detenidos vinculados al caso, comenzó a dibujarse el perfil de los victimarios. Encabezando la lista estaba Benjamín Bordillo Catrimán, de 25 años, identificado por la fiscalía como el líder del grupo. Bordillo era ya un conocido delincuente con prontuario de violencia. La policía de investigaciones lo describió como violento y manipulador, capaz de someter a quienes lo rodeaban a su voluntad. Al tomar control de la casa en Pudahuel, había creado su feudo delictual, un lugar donde regían sus propias leyes de terror. Allí bajo su mando se gestó el secuestro y asesinato de Bernarda y Arturo, un acto que raya en la locura y la maldad sin límites. Pero Bordillo no actuó solo. 3 cómplices enfrentan también la justicia por este hecho. Entre ellos, destaca una figura perturbadora por la traición que implica. Camila, una joven que resultó ser sobrina de Arturo, una de las víctimas y a la vez pareja sentimental de Bordillo. Camila tenía apenas 17 años al momento de este macabro crimen. Prácticamente era una adolescente. Entonces,
¿Cómo es posible que terminara envuelta en algo así? Su participación abre dolorosas interrogantes sobre manipulación y pérdida de inocencia. Se alega que estuvo involucrada activamente en el secuestro y las vejaciones, actuando quizás por lealtad ciega a Bordillo o por miedo. Fuera cual fuera su motivación, la implicación de un familiar directo de las víctimas añade una capa más trágica. Arturo confió en su propia sobrina sin imaginar que ella los conduciría al matadero. Ahora, Camila enfrenta cargos, pero por su condición de menor de edad en aquel entonces, la fiscalía ha solicitado para ella una pena máxima de 10 años de internación en régimen cerrado, distinta a las cadenas perpetuas que pesan sobre los adultos involucrados en la historia. Los otros dos acusados son hombres mayores de edad que formaban parte del círculo de Bordillo. Poco se ha divulgado públicamente sobre ellos, salvo que participaron en la ejecución del secuestro, en la tortura y también en el asesinato, siguiendo las órdenes o el ejemplo de su líder. Cabe suponer que en ese ambiente sórdido, la violencia grupal se alimentó de la presencia de todos, una suerte de complicidad del terror donde ninguno detuvo la barbarie. Uno de estos cómplices, de hecho, fue quien quebró el pacto de silencio al realizar la llamada reveladora a la familia de Bernarda, quizás cargado por la culpa o en un intento tardío de rectificar las cosas. Gracias a esa delación, la policía pudo capturar a Bordillo, que había huido más de 800 kilómetros al sur hasta la ciudad de Valdivia intentando esconderse, y a los demás evitando que la impunidad coronara el crimen. Desde el punto de vista psicológico y social, este caso genera desconcierto absoluto. ¿Qué pudo llevar a estas personas a cometer actos de crueldad tan extrema? Los expertos perfilan a Bordillo como un posible psicópata, alguien incapaz de empatía que ve a otros seres humanos como objetos para su uso y abuso. La dimensión caníbal del crimen sugiere ya sea un perturbador afán de dominio total sobre la víctima, consumiéndola literalmente, o quizá intentos torpes de desaparecer evidencias en medio de consumo de sustancias y pérdida de cordura. No se descarta que en la mezcla del crimen haya habido componentes pseudo-satánicos o de ritual macabro, aunque la investigación formal se ha centrado en los hechos tangibles. Socialmente, el entorno facilitó en parte la tragedia. La casa usurpada era una tierra de nadie donde el Estado no estaba presente. La marginalidad, las sustancias y la violencia crean caldo de cultivo para atrocidades de esta índole. Los vecinos admiten que esa vivienda tenía antecedentes de violencia y secuestros previos. Según contó Viviana, en esa casa ya secuestraron a mucha gente antes de que la situación escalara a este infierno. Es decir, se toleró por algún tiempo la existencia de un foco delictual impune hasta que fue demasiado tarde. Este factor entonces nos hace reflexionar sobre la responsabilidad colectiva. ¿Pudo haberse prevenido? Tal vez. Las alertas estuvieron allí, los gritos, el olor insoportable reportado, pero la normalización del miedo impidió actuar con prontitud. El propio dueño desalojado cayó por temor a las represalias, convirtiéndose involuntariamente en cómplice silencioso del monstruo que habitaba en su antigua casa. La indignación por el caso fue unánime en Chile. La prensa lo cubrió con estupor. Las redes sociales estallaron en expresiones de horror e incomprensión. En los días posteriores a revelarse los detalles, surgieron discusiones sobre vacíos legales. En Chile no existía una figura penal específica para sancionar el canibalismo. El delito se estaba procesando como secuestro con homicidio y ultraje a cadáveres, pero no había precedente jurídico para castigar el hecho de devorar a una persona. Eso motivó a un grupo de parlamentarias a reaccionar.
No podemos permitir que conductas de tal barbarie queden impunes, declararon mientras presentaban un proyecto de ley para tipificar y agravar las penas por actos de canibalismo en el Código Penal. La iniciativa busca establecer penas de presidio mayor a quienes incurran en antropofagia, especialmente si ocurre durante la comisión de otros delitos. De este modo, hasta el sistema legal chileno tuvo que adaptarse para lidiar con la monstruosidad descubierta. Por más inédito que parezca, el canibalismo criminal en Chile, la espeluznante verdad es que no es un fenómeno exclusivo. A lo largo de la historia moderna han salido a la luz casos aislados pero igualmente estremecedores, de personas que cruzaron la última frontera moral al asesinar y luego consumir carne humana. Recordarlos no es un morbo gratuito. Es un ejercicio para comprender que esta forma extrema de violencia se ha asomado con su rostro en distintos lugares, quizás arrojando pistas sobre la mente de quienes la cometen. Ciudad de México, en el año 2007. Un olor fétido en un edificio de la colonia Guerrero llevó a los vecinos a llamar a la policía, en un suceso que el periodismo nombraría luego el caso del caníbal de Guerrero. Al entrar en el pequeño departamento de José Luis Calva Cepeda, los agentes se encontraron con una escena que parecía sacada de una película gore. El tronco desmembrado de una mujer yacía oculto en un armario. Varias partes de su cuerpo estaban cortadas en trozos y guardadas en el refrigerador. Y en la cocina había un sartén con un antebrazo humano friéndose. Junto a un plato dispuesto con cubiertos y limón, la víctima resultó ser la novia de Calva, Alejandra, quien había sido reportada como desaparecida días antes. José Luis Calva, quien se ostentaba como poeta y escritor aficionado, negó haber practicado canibalismo, pero la evidencia era abrumadora. Aquella extremidad dorándose al fuego dejaba poco espacio a dudas. Los investigadores incluso hallaron condimentos y guarniciones listos para acompañar la macabra comida. Más investigaciones revelaron que Calva Cepeda era un asesino serial. Había matado al menos a 3 mujeres con un modus operandi similar. La prensa lo apodó como el poeta caníbal debido a sus escritos encontrados en el lugar, entre ellos una novela inconclusa titulada Instintos caníbales. Este hombre, producto de una infancia abusiva y trastornos profundos, llevó su odio al extremo de devorar a quienes decía amar. Finalmente fue detenido tras intentar escapar. Se arrojó por la ventana en el momento del arresto, sufriendo heridas leves. Meses después, apareció muerto en su celda en un aparente caso de poner punto final él mismo, aunque siempre quedó la duda sobre posibles represalias carcelarias. El caníbal de Guerrero se convirtió en sinónimo del horror en México, un recordatorio de que el mal absoluto puede esconderse detrás de fachadas mundanas, como la de un hombre de letras que recitaba poesía en las plazas. Garanhuns, Brasil, año 2012. En una tranquila localidad del noreste brasileño, otro caso sacudió los cimientos de la moral y la razón. Una serie de desapariciones de mujeres llevó a la policía a investigar a un trío de personas que vivían juntas en una casa modesta. Lo que descubrieron dejó helado al país. 3 individuos, un hombre y 2 mujeres, confesaron haber asesinado al menos a 3 mujeres, comido parte de sus carnes y utilizado el resto para cocinar empanadas, que luego, como los caníbales de Garanhuns, admitió en interrogatorios que formaban parte de una supuesta secta. Afirmaban que una voz
de algún poder sobrenatural, les ordenaba eliminar a mujeres a quienes consideraban impuras o malvadas, en una distorsionada justificación de sus actos. En los patios de su casa, la policía desenterró los restos mutilados de 2 de las víctimas, corroborando la terrorífica acusación. Los detalles estremecieron incluso a los agentes más curtidos. La carne humana había sido mezclada con otros ingredientes para hacer empanadas o pastelillos típicos que vendían posteriormente a la comunidad, por lo que sin saberlo, varios vecinos llegaron a consumirla. Cuando la noticia se hizo pública, la reacción fue visceral. La vivienda de los asesinos fue incendiada por la población enfurecida, en un intento casi medieval de borrar aquel lugar maldito. Los asesinos, liderados por Jorge Beltrao Negromonte, de 51 años de edad, fueron capturados y juzgados, recibiendo largas condenas de prisión. Este episodio macabro reveló cómo la combinación de fanatismo, enfermedad mental y perversión puede llevar a la existencia de cultos caníbales contemporáneos. Brasil, que es un país con sus propios problemas de violencia, tuvo que enfrentar el hecho de que incluso entre gente aparentemente común podían gestarse rituales tan atroces que desafiaban a toda comprensión. Estos 2 ejemplos que les acabo de contar, uno en México y el otro en Brasil, junto a otros tristemente célebres como el del asesino Jeffrey Dahmer en los Estados Unidos o el del caníbal Armin Meiwes en Alemania en 2001, nos muestran que el caso de Bernarda Morales, por aterrador que sea, no es un hecho aislado en la crónica negra mundial. La humanidad ha visto emerger de cuando en cuando a estos predadores humanos que transgreden el tabú último de comerse a sus semejantes. Sus historias, analizadas en conjunto, entonces sugieren patrones, personalidades psicopáticas, traumas profundos, contextos de impunidad o incluso desviaciones ideológicas o pseudo-religiosas. Pero al final ninguna explicación parece suficiente para contener el escalofrío que provocan. El caso de Bernarda Morales nos obliga a mirar directamente al abismo. La crueldad inhumana desplegada en aquella humilde casa de Pudahuel quiebra nuestros esquemas sobre lo que es posible o esperable en una sociedad que nos jactamos con el pecho de decir civilizada. ¿En qué momento un ser humano cruza la línea que separa al hombre de la bestia? Es que es una pregunta difícil incluso de hacer. La imagen de un grupo alrededor de una parrilla, por favor, ayúdenme imaginándose esto, asando el cuerpo de una mujer inocente, atormenta a cualquiera, porque confronta el límite mismo de nuestra comprensión sobre el mal. Es un hecho tan atroz que cuesta creer que haya sido verdad. Es un hecho tan atroz que si te los contara alguno de ustedes sin mostrarle la evidencia periodística que cubre esta investigación, es muy probable que muchos de ustedes no me hayan creído. En nuestros tiempos resulta inaudito que se siga presentando este tipo de crímenes. Este caso está lleno de horror. Nos recuerda que la realidad efectivamente supera a la peor de las ficciones. Novelistas y cineastas han imaginado caníbales y monstruos, pero cuando la vida real imita esas pesadillas, el impacto sencillamente es devastador. No podemos evitar pensar en cómo lo siniestro mejor anida en los rincones más oscuros de la condición humana, tal como lo podría describir un escritor colombiano que, si no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Se llama Mario Mendoza, es un bestseller aquí en mi país y tiene un libro que se llama Satanás,
o también en los cuentos góticos de Poe, de Edgar Allan Poe, podemos encontrar personajes que encarnan la maldad absoluta viviendo entre nosotros, camuflados en la cotidianidad. Bordillo Catryman y sus cómplices compartían el mundo con nosotros, caminaban por las calles de Santiago, a lo mejor saludaban en las mañanas a los vecinos, buen día vecino, ¿cómo estás? Respiraban el mismo aire, caminaban las mismas calles que podrías tú haber recorrido camino a tu colegio, a tu trabajo, a tu universidad. Sin embargo, en su interior, en su profundo interior, habitaba un completo monstruo, una sombra antigua que los llevó a cometer actos repulsivos y camuflarse como si se tratara de un gico, como si se tratara de un reptil. Casos así nos hacen preguntarnos si el mal efectivamente es una entidad tangible, casi como un demonio que posee a ciertos individuos, o simplemente el punto final de una cadena de errores, violencias y abandonos que deforman el alma humana. Socialmente, este crimen nos pone un espejo deforme enfrente. Refleja fallas estructurales, la marginación, la normalización de la violencia, la indiferencia ante pequeños horrores diarios que luego se vuelven en horrores mayores que acaparan titulares en todo el planeta, inclusive como fue en el caso de Jeffrey Dahmer. También entonces nos exhibe la fragilidad de nuestros mecanismos de protección, una llamada que fue ignorada, una denuncia que fue tardía y el infierno desatado puertas adentro. Entonces nos duele como sociedad desde luego saber que Bernarda y Arturo murieron de una forma tan atroz, y duele más pensar que quizá algo podríamos haber hecho para impedir esto. El país entero, el país chileno me refiero, clamó por justicia, no solo por ellos, sino porque en el fondo siente temor. Si sucedió una vez, ¿por qué no puede volver a suceder? Es que esa reflexión es difícil de digerir incluso. ¿Qué monstruos ocultos caminan aún libres? O incluso peor imaginar cuántos monstruos están actuando bajo la complicidad de muchas personas que por miedo no denuncian. La respuesta a ese miedo fue contundente. Se robustecieron las leyes, se insistió en nunca más restar importancia a señales que son de alerta y se abrió un debate nacional sobre cómo detectar a tiempo la presencia del mal radical. Entonces, cabe preguntarse por el significado último de este acontecimiento. El canibalismo es quizá el mayor tabú universal en la historia humana. Es la frontera definitiva que separa la civilización de la barbarie. Que haya sido cruzada nos enfrenta con la realidad de que la barbarie no es un fantasma del pasado, ni tampoco es un guión de una película de terror, sino es un riesgo latente en este presente que tú y yo estamos viviendo. Como decía un antiguo proverbio, el hombre es lobo para el hombre, capaz de devorarse a sí mismo, pero también somos seres racionales, pero sobre todo morales, capaces de reaccionar con horror ante la maldad, y de buscar justicia y de buscar redención. La historia de Bernarda Morales, contada aquí, a modo de crónica policial, a modo de video de YouTube, de narración de un youtuber, como lo quieran tomar. Lo único que queda claro aquí es que esta historia no tiene un final feliz. No podía tenerlo. Pero nos deja lecciones indelebles, que es justamente la razón por la que yo hago este tipo de contenido. No lo hago por morbo, por el morbo. No lo hago para llenarme de visualizaciones. Lo hago por el único objetivo de transmitir esta reflexión, y que espero que la escuches con el corazón abierto, porque nos enseña la importancia de no mirar hacia otro lado ante el sufrimiento ajeno, de reforzar los lazos comunitarios para que nadie pueda hacer desaparecer a alguien sin que nada pase, a dos personas sin que todos nos volquemos a encontrarlas, de exigir que la justicia llegue hasta el último rincón de cualquier ciudad, de cualquier país, en cualquier zona o lugar, por más macabro que sea, porque solo la verdad puede apaciguar en algo tanto dolor que puede generar un caso de esto. Si es que me conmuevo siempre al final, discúlpeme por de alguna manera por emocionalmente hablar, porque me duele. Al final, tras la vorágine del horror, solo queda estos silencios reflexivos.
En ese silencio, imaginamos a Bernarda y Arturo, a dos vidas humildes que fueron apagadas cruelmente, y nos preguntamos, ¿en qué mundo estamos? ¿Cuál es el mundo que le quieres dejar a tus hijos? ¿Un mundo donde si salen los pueden asesinar? ¿Un mundo donde 4 individuos pueden un día decidir y acabar y cocinar a sus semejantes y, desgraciadamente, ofrecerlos a los vecinos? ¿Un mundo donde el mal con rostro humano se sienta a la mesa servido de impunidad? Pero también un mundo donde frente a esa oscuridad tiene que surgir la solidaridad, la compasión, la sed de justicia, las ganas de querer hacer las cosas bien. Eso es lo que yo quiero que todos ustedes hagan como audiencia. Y si en algún momento me han considerado influencer, pues eso es el único mensaje que yo quiero transmitir. Actúen con bien. Este banquete macabro nos invita paradójicamente a valorar la vida y la empatía, porque contra la deshumanización extrema que parece que estamos viviendo en toda Latinoamérica, nuestra mejor arma es reafirmar que somos humanos, reafirmar la dignidad, reafirmar la memoria de las víctimas, la fortaleza de decir nunca más y tal vez al hacerlo logremos cerrar aunque sea un poco, la herida que episodios así abren en el alma de una nación entera. Y a la familia de estas dos víctimas les abrazo con el alma, les abrazo con lo más profundo de mi corazón. En memoria de Bernarda y Arturo, esta investigación. Querida leyenda, si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos. Ayúdame a que estas palabras lleguen a donde tienen que llegar. Y si te gustó la investigación, también apóyame con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir. O también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Te invito a mi Instagram personal Test Misterios si es que de repente quieres saber un poco más de mi vida personal, o a lo mejor quieres de pronto sugerirme algún caso, puede que por ahí sea más sensato. O si quieres seguir viendo True Crime en otras plataformas, te invito a mi Instagram, soy Test Misterios, solo verás True Crime. O te invito a mi TikTok, Test Misterios, donde solo verás True Crime. O te invito a mi página de Facebook, Test Misterios, donde solo verás True Crime. Hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Que las dudas te acompañen. Somos Misterio, que tú y yo nos vemos en la próxima investigación.